Hola, en este video vamos a hablar sobre el teorema de convolución. ¿Ya? Primero vamos a hablar, eso sí, sobre lo que es la transformada rápida, o la fast Fourier transform, que dice que en una implementación naive, o digamos, ¿cómo sería? Inocente, de, de la transformada Fourier, eh, recuerden que hay que calcular, los, hay que calcular todos los pesos U, B de una imagen. El U, B eh, el dominio de frecuencias de una imagen da una imagen de n por m, n grande por m, no, digamos, n mayúscula por m mayúscula. Para calcular la transformada de Fourier requerimos n grande por m grande pesos. ¿Ya? Es decir, el U se mueve en el mismo rango que el ancho y el B se mueve en el mismo rango que el alto de la imagen. ¿Cierto? Eso ya lo sabemos ya por la discretización. ¿Ya? Y para calcular cada uno de estos pesos de acá, hay que aplicar la fórmula, que es la que está acá. Para cada una de las fórmulas significa que hay que, este E elevado a algo es un peso, es el patrón, y para cada uno de los pesos hay que calcular la relación del patrón con la imagen en todos sus píxeles. Es decir, para calcular este peso de acá, hay que recorrer toda la imagen, y luego para calcular el peso del lado, hay que calcular toda la imagen. Entonces, si la imagen tiene n minúscula píxeles, que es como el tamaño de la imagen, el, la implementación total es orden de n cuadrado. Para cada uno de los n píxeles del espacio del dominio de frecuencia hay que recorrer todos los píxeles de la imagen. Ya, esa es la implementación naive. Pero me imagino que al menos cuando ya me estudio computación y los algoritmos de ordenamiento, cuando uno va calculando cada uno de estos pesos y uno va recorriendo la imagen, uno puede ir calculando un poco de los otros valores. No, es decir, cada uno de estos U, B de acá no son tan independientes. Dependen unos de otros, porque todos dependen de la misma imagen. Entonces, cuando uno está recorriendo la imagen, uno puede hacer un algoritmo un poco mejor implementado, cosa que en cada recorrido de la imagen calcule varios de los valores de acá. ¿Ya? Eso es lo que esa es la base del algoritmo de transformada rápida, que el algoritmo de transformada rápida no es un algoritmo aproximado, sino que es un algoritmo exacto. Calcula exactamente los mismos valores, pero mediante un algoritmo mejor diseñado. ¿Ya? Pasa lo mismo con los algoritmos de ordenamiento. Recuerda que si es n cuadrado, uno puede hacer exactamente el mismo resultado en n log n. ¿Y cómo uno hace eso? Mediante un algoritmo con ordenamiento que se llama dividir para reinar, y que va subdividiendo la imagen y va calculando trozos y después los va juntando. El algoritmo mismo, si lo busca en realidad no es para explicarlo, no es para explicarlo en un slide. Pero sí, espero que entiendan que se basa en este concepto de dividir y reinar, de cómo es merge sort, por ejemplo. ¿Ya? Y que como se va dividiendo de a dos, de a dos, de a dos, y después se van juntando los resultados, es que no se obtiene n log n, y que el mejor resultado es cuando el tamaño de la imagen es potencia 2. Y si es que no es potencia 2, entonces uno espera, va a tener que ir a la definición, en algún punto va a tener que ir a la definición naive. ¿Okay? Pero si es que uno hace un buen algoritmo y usa este algoritmo de transformada rápida, que este sí, este ya no es para implementarlo uno. La definición original de transformada Fourier en realidad es simple y uno puede implementarla. Pero el algoritmo de Fast Fourier Transform ya está difícil. ¿Ya? Y de hecho hay pocas implementaciones y todos se basan en las mismas librerías. Una misma librería que se llama la librería FFTW, ¿ya? Y que es la librería y todos usan, es una persona que hicieron una implementación buena y todos los usan. ¿Ya? Lo otro que también hay que decir es que la transformada de Fourier inversa, recuerden la definición, es la misma excepto cambiando un signo y una escala, y el signo acá. Así que la misma FFT se usa para calcular la transformada inversa. Ok, entonces ya sabemos ya que en realidad el algoritmo de transformada Fourier no es n cuadrado, sino que es n log n.
¿Ok? Y el algoritmo exacto. Bien. Y ahora podemos ir al teorema de convolución. El teorema de convolución dice que, recuerden lo que es la convolución, da una imagen y hacemos convolución con un kernel. Recuerden, tengo una imagen y cuando uno hace convolución con un kernel, recuerden que hay que ir pasando el kernel y deslizando la ventana y calculando de nuevo, la correlación entre esa ventana y estos valores de acá, y se va desplazando en uno, y esto genera una nueva imagen con los valores para cada uno de poner este kernel en cada uno de los píxeles de la imagen, y se obtiene el resultado. ¿Ya? Es la primera convolución que se dibuja así, y uno tiene una imagen de salida. ¿Sí? Una imagen de salida que es la imagen original, que vamos a llamar f, con el kernel haciendo convolución, y obtenemos un resultado final. ¿Ya? El teorema de convolución dice que si a la imagen le calculamos la transformada de Fourier, y aquí están los f de u, b, y al kernel también le calculamos la transformada de Fourier, ¿ya? Y esto también es el kernel del u, b. Recuerden que la transformada de Fourier, o sea, si esta es la transformada de Fourier, y aquí tenemos un píxel de acá está significando un patrón acá. ¿Sí? Entonces cada uno de los píxeles en este espacio u, b se relaciona en cierta medida con la imagen completa, con cierta regularidad. ¿Ya? Entonces, si el kernel le calculamos transformada de Fourier, si multiplicamos las dos transformadas de Fourier, es decir, entonces aquí tenemos cierta transformada de Fourier, y aquí tenemos otra transformada de Fourier del kernel, y lo multiplicamos punto a punto. ¿A qué se refiere esto? Es que ponemos uno sobre el otro y generamos una imagen donde es algo que es lineal, donde para cada punto los multiplicamos. Es lineal porque es pasar uno por uno. Es decir, de esta imagen de acá, g de u, b es igual a f grande de u, b multiplicado por k de u, b. La multiplicación de dos escalares. Y esta imagen g es la transformada de Fourier. Del resultado de su transformada de Fourier. Es decir, la convolución es la multiplicación punto a punto en el dominio de frecuencia. Este resultado es mágico de la convolución, ¿cierto? Nos da una relación fuerte de la convolución con el dominio de frecuencia. ¿Ya? Y de pasada, aparte de mostrarnos ahí una propiedad bonita de la convolución, es que nos da un camino para evitar la convolución. Nosotros podemos calcular la transformada de Fourier, podemos calcular la transformada de Fourier, podemos calcular la multiplicación, y luego podemos calcular la transformada de Fourier inversa, a la menos 1, le llamamos. Y podemos pasar por el mundo del dominio de frecuencias para calcular la convolución de una imagen con un filtro. Recuerden, la convolución se usa para detectar bordes, la convolución se usa para mejorar imágenes, para hacer la imagen más borrosa o para resaltar detalles. ¿Ya? Entonces todo eso lo podemos hacer a través de la transformada de Fourier, con el filtro, con el kernel correcto. ¿Ya? Si recuerdan de bueno, y entonces por tanto el teorema de convolución, que no lo vamos a mostrar acá, bueno, escapa de una slide, así que no lo vamos a demostrar. Pero se imaginan la demostración, ¿no? Tiene que ver ahí con harta matemática de series y definiciones y sale, ¿no? Implica que la convolución entre una imagen y un kernel se puede calcular desde el dominio de frecuencia, y esta es como una consecuencia clave. No sé si recuerdan, para la definición de convolución, cuando hace convolución, definido como este símbolo asterisco, con un kernel muy grande, si tenemos algo que es de n píxeles, la imagen es de n píxeles. Para cada uno de los píxeles, y esto es un kernel grande, digamos que va a ser m píxeles. ¿Sí? Y un kernel grande, digamos por ejemplo de 20 por 20. Para cada uno de los píxeles de la imagen, hay que centrar este kernel de 20 por 20 y hay que operar
las 400 operaciones por píxel, ¿sí? Entonces, si esto se empieza a hacer muy grande, y si incluso se empieza a acercar al tamaño de la imagen, se vuelve demasiado lento. ¿Por qué? Porque la convolución, en su definición que vimos en la primera clase, es del orden de, el número de operaciones es n por m. ¿Sí? N por m, ¿por qué? Porque para cada uno de los n píxeles de la imagen hay que operar con los m píxeles del filtro. ¿Sí? Y cuando m es muy grande, cuando m tiende a n, esto queda cuadrado, cuadrático. Cuadrático, por tanto, se hace lentísimo. ¿Ok? Bueno, y ahí es donde, cuando el kernel es muy grande, si el kernel es pequeño y m es muy chico, 3 por 3, en realidad uno prefiere esto va a quedar, porque queda casi lineal. ¿Sí? Pero cuando el kernel es muy grande, se hace interesante el camino de la transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque, recuerden, esto es la transformada de Fourier. Si la imagen tiene n píxeles, este paso acá es orden de n log n, porque vamos a usar la transformada de Fourier, la FFT. Esto es de m píxeles, pero para poder operarlo hay que agrandarlo un tamaño de n píxeles. Cosa que esto de acá también va a tener que tener, esta operación aquí también va a ser orden n log n. Luego esta multiplicación, o que lo vamos a decir en realidad está igual, es multiplicar punto a punto, y por tanto esto es orden de n, para generar esta imagen de acá. Y luego, para la transformada Fourier inversa, tengo que hacer otra transformada Fourier sobre n píxeles, y en total esto es orden de n log n de nuevo. Y el total entonces de calcular la convolución por el camino del dominio de las frecuencias, es 3 veces orden de n log n más un lineal. ¿Sí? Y ese 3 veces se borra porque es parte del orden, del mismo orden, ¿cierto? Recuerden eso. Y n log n es más grande que n, por tanto, todo esto implica todo esto es orden de n log n. ¿Ya? Y eso nos dice entonces que la convolución por el dominio de las frecuencias es de orden n log n, independiente del tamaño del kernel, y que si que hacemos la convolución, que es orden de n por m, cuando m es muy grande, esto va a quedar tiende a orden de n cuadrado. Entonces, cuando n es muy grande, hay un punto donde uno prefiere irse por el tamaño de las convoluciones. O sea, hay un punto donde uno prefiere irse por las transformadas de Fourier. Y de hecho no pensé en hacer eso. ¿Ya? Y es bien claro, ellos definen según el tamaño del kernel que uno les define, ellos ya deciden y se van por el otro camino. En la documentación está, y creo que es algo así como del orden de 15 por 15 del filtro, lo está haciendo a través de las transformadas de Fourier. Bien, ya, eso es lo que dice acá, por una imagen de m por n y un kernel de a por b igual m píxeles. La implementación tradicional de conversiones orden de n por m, y en cambio por el dominio de las frecuencias son esos 4 pasos que nos da orden de n log n, y que para filtros grandes orden de n log n es mejor que orden de n por n. ¿Ya? Y por tanto una buena librería de procesamiento de imágenes cuando va a calcular la convolución puede ir por el lado de la transformada de Fourier. ¿Ya? Ya, para entender esto, dicen, ok, pero ¿para qué? Podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, que es bien interesante, con respecto al kernel gaussiano. ¿Recuerdan cómo es la convolución del kernel gaussiano? Hagámoslo como sería, o simulemos cómo sería a través del dominio de las frecuencias. Primero hay que ver cuál es la transformada de Fourier de una gaussiana, y para eso hay que ir a la definición de transformada de Fourier. O sea, aquí supongamos que vamos a tener una imagen, un arbolito y con un sol, y cositas.
Ya, para esto lo vamos a calcular su transformada de Fourier. Su transformada de Fourier va a ser esos patrones y quizás qué cosas salen. ¿Ya? Un patrón raro. Si queremos hacer convolución con un kernel gaussiano, como el que está dibujado ahí, ¿ya? Y queremos calcular la transformada de Fourier aquí, entonces aquí viene la pregunta, ¿cuál es la transformada de Fourier de un kernel gaussiano? ¿Ya? ¿Cuál será? Uno va a adquirir la fórmula, por eso es que está la fórmula acá. Y la fórmula, esta es la fórmula original de la transformada de Fourier, discreta. Si es que la imagen de entrada sigue una fórmula gaussiana, esto de acá, el I de la imagen en el píxel x, y es una gaussiana. Entonces esto de aquí va a ser un e elevado a algo, ¿cierto? X cuadrado, m cuadrado y un sigma, qué sé yo, e elevado a algo. ¿Cierto? Que eso va a ser la gaussiana. Y esto se va a multiplicar por el e elevado a menos i y el patrón, ¿no? En cada uno de los puntos. Y va a ir cambiando. Y cuando vamos a calcular, se ve que el f de u, b es del orden e de algo, ¿cierto? Y por tanto, en realidad, la fórmula de una gaussiana, que va a tener esta forma exponencial, es otra exponencial, es otra gaussiana. Con otra forma, por supuesto, con otras constantes, pero va a tener la misma forma. ¿Sí? Sí, ¿cierto? Porque dice por aquí está sumatoria. Bueno, las sumatorias son las integrales y también son las integrales de la exponencial son las exponenciales. ¿Sí? Entonces, la transformada de Fourier de una gaussiana es otra gaussiana. ¿Y qué va a pasar cuando multipliquemos punto a punto? Cuando multipliquemos punto a punto, esto que es un cierto patrón, y le ubiquemos una gaussiana punto a punto, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Es que, bueno, no lo conozco. Las gaussianas son esencialmente mayores al centro y decaen hacia el costado. Entonces le dan un peso mayor al centro. Cuando multipliquemos punto a punto, lo que estamos haciendo es que estamos ubicando una gaussiana acá al centro, y acá afuera tienen estos ceros, o valores cercanos a ceros. ¿Okay? Y al multiplicar punto a punto, entonces vamos a tener una imagen que es esencialmente la misma. Vamos a poner en rojo. Que esencial es el mismo patrón original, pero con la diferencia que ahora acá afuera hay ceros. Y lo del centro quedó resaltado. Y esto lo que está diciendo es que al devolvernos vamos a ver a la imagen. ¿Y cómo se ve la imagen? Nosotros sabemos por aquí, nosotros ya sabemos qué es lo que significa hacer convolución con el kernel gaussiano. Significa hacer la imagen un poco más borrosa. Entonces aquí vamos a ver la misma imagen, pero borrosa. ¿Cierto? Ya, eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos haciendo la imagen borrosa. ¿Por qué? Porque cuando en el dominio de frecuencia ponemos una gaussiana al centro y le borramos esta esquina, esta zona de acá son las frecuencias altas. ¿Ya? En otro color. Aquí, esta zona de acá, estos ceros de acá son las frecuencias altas. Y las del centro son las frecuencias bajas. Por tanto, un kernel gaussiano lo que está haciendo está borrar las frecuencias altas. ¿Ya? O dicho de otra forma, mantiene las frecuencias bajas, y de ahí viene su nombre, que se llama filtro pasabajos. ¿Por qué? Porque permite solamente seleccionar las frecuencias bajas y hace que entonces la imagen se vea borrosa. ¿Sí? Es otra forma de entender esto. Entonces eso es lo que dice ahí. Siguiendo tenemos convolución, ubicar una gaussiana en el centro significa reducir el valor de la frecuencia alta y mantener la frecuencia baja. Si no entienden eso, aquí si vemos el código fuente que estábamos revisando,
Si ustedes ponen el Gauss y ponen 100, lo que va a generar una imagen de una gaussiana, y aquí va a calcular la transformada Fourier de la gaussiana. ¿No? Vean cómo la transformada de una gaussiana, que es más o menos grande, bien difusa, selecciona eso. Y si calculamos la transformada Fourier incluso de algo más pequeño, que por 50, aparece eso. Algo más chico, 20. Bien, el 20, esto es el sigma. El sigma es qué tan difusa es la imagen. Entonces, cuando con un valor de sigma pequeño, es una gaussiana cada vez más abusada y y cada vez más pequeña, entonces. Y que entonces filtra, quita menos ruido, afecta menos la imagen con un número más chico. Entonces vean que con un número más chico, la gaussiana es más chica, y vean cómo el filtro en realidad se va agrandando, porque está seleccionando más frecuencias. Si ponemos un valor en sigma 20, si ponemos un sigma 5, la gaussiana se hace muy chica, pero vean la selección en el dominio de la frecuencia es un círculo más grande. Es decir, está seleccionando toda esta zona dentro de la imagen. Y toda esta zona, al multiplicarla punto a punto, todo lo otro es lo que lo va a eliminar. Si decimos gaussiana con sigma 2, que la gaussiana es muy pequeñita, y eso está seleccionando gran parte de la imagen, y está dándole un peso menor a las frecuencias altas. ¿Sí? Y si hacemos una gaussiana muy grande, o sea, muy difusa, es decir, que afecte mucho la imagen, gaussiana 500, por ejemplo, en realidad, como es demasiado difusa, borra mucho, y por tanto es lo mismo que seleccionar un poquito de la imagen, del dominio de frecuencia, que eso solamente con unas pocas frecuencias altas y borrar todo el resto. ¿Sí? Esto que se ve aquí, estos patrones, hay que imaginarse que en realidad estos patrones son casi puros ceros. En realidad están jugando solamente con valores 0, 0, 0, 0 y exponencial menos 7, menos 8, si ven el valor numérico. Porque en realidad estos valores de aquí son los interesantes. Pero no deja de ser curioso el patrón de esos números chicos. Que la explicación de esos patrones en realidad también me lo pregunto. A mí si alguien tiene razón, por favor que lo diga en la clase. En mi opinión es que tiene algo que ver con los redondeos de los números. No se me ocurre otra cosa más para que aparezcan estos patrones numéricos. Dentro de los valores cero, hay que darse cuenta, en realidad estos valores de aquí van a ser eliminados. ¿Sí? Porque son pesos muy chicos y en realidad lo importantes son esos que están en rojo. ¿Okay? Bueno, eso es lo que nos da la relación entre gaussianas, transformadas de Fourier, filtros paso abajo y teorema de convolución. ¿Okay? Bien.